Hello, hello. Bienvenidos al tercer episodio de Entre Gatos y Plantas, el podcast más improvisado pero más cool de todo internet. Aquí está Mara y Nicole. Y estamos con un tema un poco de actualidad. Y es el de la libertad de expresión. Así que vamos a ello porque recién hubo en Quito este Quito Fest. Y una de las bandas que se presentó hizo un acto que para muchos ha levantado mucha polémica, y es que durante su presentación colgaron la figura de cartón del presidente y mientras realizaron una canción protesta en contra del gobierno actual. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la libertad de expresión, sus límites y qué es la expresión para ti y la libertad de expresión. Ya bueno. Hola. Bueno, yo creo que la libertad de expresión primero es un derecho al cual todos tenemos que acudir en todo punto de vista. La expresión empieza desde cómo te vistes, desde cómo hablas, desde cómo te mueves. Entonces creo que nadie tiene el derecho de limitarla de cierta forma. Entonces, bueno, con lo que pasó con Mugresur, si me preguntan a mí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que a veces es necesario expresarse de forma radical y firme para comunicar algo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con este tipo de performance, porque, o sea, si de por sí pues, puede ser visto como un acto violento, que sí, o sea, visualmente es fuerte y violento, pero más violento es todo lo que está pasando en nuestro país. Más violento es que no tengamos lo básico, más violento es que todos los días hayan sicariatos en todo el Ecuador. Más violento es que hayan escuelas de sicariatos de niños de 7, 8 años. Eso es violento. Entonces esto solo es una expresión artística que representa lo que está pasando en nuestro país, que es una realidad. Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo en este tipo de expresiones, y creo que los artistas también son sujetos políticos que están en todo el derecho de expresarse y decir este tipo de cosas. ¿Tú qué opinas? O sea, bueno, en realidad creo que podríamos empezar por cuál fue la reacción del gobierno ante esto, y el ministro de Cultura dijo que esto era que eso era incitación al odio, que mediante este performance ellos estaban incitando al odio y que esto no podría ser en un evento cultural y que esto no se podía permitir, los artistas no se lo podían permitir. Yo creo que, primero que nada, en la Constitución está consagrado el derecho a la libertad de expresión. ¿Eso qué significa? Que tú tienes derecho a expresarte, a expresar tu opinión, a expresarte a ti, a expresar tu ser, tu forma de ser, todo eso está protegido por la Constitución. El momento en el que tú limitas la forma en la que tú expresas tu opinión, estás limitando el derecho a la libertad de expresión. Entonces, al decir que no, es incitación al odio, colgar al presidente de cartón, a la figura de cartón, colgarla mientras tú haces un performance de una canción que es protesta, o sea, y decir que eso no está bien porque es en un espacio cultural y que lo están haciendo artistas. O sea, primero, la cultura es protesta para muchas otras cosas. O sea, tú puedes protestar en contra del amor también, ¿cachos? Y el arte también protesta en contra del amor y protesta en contra de un montón de cosas. Históricamente, la música también ha sido de protesta. Silvio Rodríguez, un clarísimo ejemplo, ¿cachos? Es eso. La diferencia es que Mugresur lo hizo súper, o sea, no dejó nada a la interpretación. Que para mí tampoco está mal, porque, a ver, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un país en donde todos los 31 nosotros quemamos monigotes con las caras de los presidentes. Y yo no sé cuál es la diferencia entre, a ver, en años pasados haber quemado al presidente del gobierno anterior, Rafael Correa, y ahora colgar la figura de Daniel Noboa en un concierto. Yo no encuentro cuál es la diferencia, solamente que, claro, con el uno sí estás de acuerdo y con el otro no. Entonces tú defiendes con el que tú compartes tu ideología política y al otro no. Pero la libertad de expresión no puede depender de tu ideología política. O sea, tú no puedes limitar la libertad de expresión de alguien porque está yéndose en contra de lo que tú crees. De hecho, la libertad de expresión se debe defender sí o sí, sin importar qué es lo que crea el otro. Porque yo puede ser que no comparta tu opinión, pero siempre voy a defender tu derecho a expresarla. Ahorita que dices lo del tema de los monigotes, me parece
Súper buen punto, porque es verdad, solo que lo que les pica es que como había tanta gente y tanta gente lo vio, eso es lo que les duele, la exposición, pero es la realidad, o sea, y no, por si acaso, antes de que ya empiecen, no somos correístas ni nada, bueno, yo al menos estoy totalmente en contra de defender a cualquier político, en realidad todos han demostrado ser como mediocres y también que no quieren el bien de nosotros, sino simplemente sus intereses propios. Entonces, para mí lo más turro y estúpido es pelearse por un político o defender a un político, a un individuo que ni te conoce. Pero por eso estamos hablando del derecho a la libertad de expresión. Exacto. Entonces, puedes tener tu libertad de expresión o lo que sea, pero... O sea, no está bien que utilicen medios como el Ministerio de Cultura para decir que eso está mal, porque es una plataforma gubernamental que está literalmente cerrando los derechos de expresión de ciertos artistas, que para nada está bien esto que están haciendo. ¿Tú crees que se debería limitar, o cuándo crees que se debería limitar el derecho a la libertad de expresión? Chuta. Difícil pregunta, o sea, es complicado. Yo pienso que hasta cierto punto no se debe limitar en ningún aspecto. De pronto cuando pierdes tus derechos, por ejemplo cuando vas preso, y a veces ni así, porque hasta la gente que está dentro de la cárcel y que ha cometido ciertos delitos menos o más graves, también llegan a utilizar el arte, la escritura, la pintura para expresarse, porque es una naturaleza humana también. Entonces es muy complicado tú ponerte como individuo a limitar a otro de lo que puede decir o no puede decir. Yo creo que también cuando ya te afecta como tal vez físicamente o de alguna manera así, puede ser que no esté bien el tema de la libertad de expresión. O sea, no sé, es muy complicado el tema. O sea, no creo que está bien uno limitarte a ti, como tú no puedes coger y decir eso. A menos que yo te ponga un límite, ¿me entiendes? Como que, oye, tal vez no me digas esto. No sé, es muy difícil. Creo que más que hablar de un límite, debemos hablar de responsabilidad. ¿Por qué? Porque sí, tú tienes mucho derecho a expresarte y a expresar tus opiniones y a expresar tu ser. Sin embargo, también tienes que ser responsable de la información que estás expresando. Porque no por tener libertad de expresión vas a hablar huevadas o vas a decir cosas que no son ciertas, por ejemplo. O sea, podrías inventarte cualquier cosa. Digamos, yo podría ahorita decirte, tú eres una ladrona. Esa es mi libertad de expresión. Pero eso, de hecho, es calumnia, ¿cachai? Eso es un delito. Entonces, ese es un clarísimo ejemplo de la libertad de expresión. Entonces debemos ser responsables también con la información o la opinión que compartimos. Que sí, en un performance artístico es más interpretativo que verbal. Y por eso sí debemos tener mucho cuidado con lo que decimos y saber que lo que decimos es o nuestra opinión personal o tiene verdad. O sea, lo importante es que tenga verdad también. Que tenga verdad para ti o que tenga verdad en sí, por ser un hecho, ¿cachas? Totalmente. Es verdad que, bueno, ahí también podemos hablar del tema de hablar de otras personas sin fundamentos, sin pruebas, sin realidades. Y cómo puedes llegar a afectar a otras personas hablando y diciendo y dañando la reputación de otras personas sin ningún fundamento, solo por picado. Eso está mal. Pero bueno, en realidad si hablamos del tema político, es una realidad toda la violencia que estamos viviendo los ecuatorianos y la falta de servicios básicos. Entonces estamos en todo nuestro derecho de protestar y decir que ya basta, pues. Para mí, uno de los síntomas más graves de que está sufriendo el sistema democrático es, de hecho, el primero, para mí, es la limitación a la libertad de expresión. Ese es el primer síntoma de que el sistema democrático en el que estás está empezando a fallar. Cuando empiezan a limitar la libertad de expresión porque no va acorde al gobierno actual. Entonces, si por ejemplo ahora los de Mugre Sur les sancionan o empiezan a crear espacios... ¿Qué? Les empiezan a cortar espacios. Claro, eso, les empiezan a quitar espacios de presentación o a los artistas que opinen igual, a los que hagan música protesten, por ejemplo, empiezan a quitarles espacios para que se presenten. Eso para mí es un clarísimo síntoma de que el sistema en el que estamos está fallando. Y que vivimos en un gobierno que poco a poco está llevándonos a una dictadura, a un totalitarismo, y eso es muy peligroso. Creo que la gente de verdad no comprende la gravedad
de lo que sería que limiten tu libertad de expresión. Y ojo que el gobierno anterior también lo hacía. O sea, no es solamente este gobierno. De que sea de izquierda o derecha es totalmente irrelevante. Totalmente. Eso es a lo que me refería con que el derecho a la libertad de expresión debería ser apolítico, no porque no puedas expresarte sobre política, sino porque el derecho no depende del origen. O sea, no depende de la creencia política que tú tengas, sino que tú debes tener el derecho, sea cual sea el gobierno que sea de turno. Sí, o sea, curiosamente igual cuando uno habla de expresión, de derecho a expresarse o de derechos laborales, de cualquier tipo de derecho, las personas vienen a decirte, eres zurdo y que ni sé qué. Y es como, brother, no se trata de eso, o sea, no se trata de que seas izquierda, derecha, centro, lo que sea, simplemente eres un ser humano que tiene derechos, o sea, que tiene derechos que adquiere y que nadie se los puede solo arrebatar porque sí, menos aún si no has hecho nada, como que ningún crimen ni nada por el estilo que esté estipulado en la Constitución, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más podemos hablar? Las formas de expresión. O sea, porque, por ejemplo, nosotros hablamos de que no se debería limitar el derecho a la libertad de expresión, pero, por ejemplo, en los colegios, cuando los jóvenes van con piercings o con el cabello largo y les hacen cortarse, eso es también un límite a la libertad de expresión. Entonces, ¿desde qué punto y hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a defenderlo o a limitarlo? Otra forma de expresión podría ser la pintura, la música, la ropa, obviamente el hablar, este podcast. Este podcast se fundamenta en la libertad de expresión porque estamos nosotros dando nuestras opiniones libremente y abiertamente. Pero ¿qué pasaría si mañana viene una sanción por todo lo que estamos diciendo? ¿Ves? El pecho a las balas. Pero bueno, no sé, y eso sí ha pasado ya antes en nuestro país. En la época de Febres Cordero se limitaba la música, se limitaba cómo te vestías, se limitaba tu corte de cabello. En esa época mi papá la vivió, mis padres la vivieron. Y incluso mi abuelo era policía en esa época y nos contaba, bueno, porque ya falleció, pero nos contaba todo, o sea, todos los crímenes que hubo, pues de tanto de un lado como del otro, o sea, tanto como de la gente contraria al gobierno como de la gente del gobierno, porque esto no se trata de que solo de un lado son los buenos y solo de un lado hay malos, o sea, hay gente mala en todas las posturas políticas. Entonces, nada, o sea, limitar de cómo te expresas, que ya luego vendrá, que Dios no quiera, el tema de cómo te vistes. Entonces, muchos colegios hasta ahora también siguen limitando este tema o sea, que no tiene nada de relevante. O sea, ¿de qué te quita a ti? O sea, no te hace menos inteligente tener un piercing o te quita la atención de lo que estás estudiando. O sea, no tiene ningún fundamento ni científico, ni lógico, ni nada. O sea, si tienes el pelo morado, verde, azul, no te hace menos inteligente ni menos capaz en un aula de clases. Entonces son cosas que creo que tenemos que empezar a cambiar desde ese tema de expresión, que también creo yo que nuestra primera forma de expresión es la ropa, ¿no? Y cómo nos vemos y cómo queremos comunicarle al mundo lo que somos. Y hay que estar muy conscientes de que la limitación no solo es en la forma, sino en el fondo, sobre todo en el fondo de lo que estás diciendo. La limitación se puede dar en el mensaje y cómo lo das. Y algo que andan diciendo mucho, que el arte no debería ser político, que el arte no sé qué, loco, come verga. El arte siempre va a ser político. Tu existencia es política, sobre todo, por ejemplo, si es que eres mujer, el existir. Y por ejemplo yo que decido no ser mamá, eso es político, ¿cachas? Todo es político. Entonces todo lo que creas va a tener un tinte político, y sobre todo el arte, porque el arte es una forma de expresión. Y si tú estás expresando tu opinión, tu sentir, tu pesar, todo eso es político. Es imposible que el arte no sea político. Aparte que la música, o sea, por eso le tienen tanto miedo a los artistas, porque la música literalmente ha cambiado la forma, mueve más y ya ha cambiado la forma, o sea, los 70, los 80, o sea, mira cómo hasta dividimos los años, y es por el tema musical, cultural, de las tribus urbanas, o sea, los jóvenes también como cambiamos
una época con otra, y todo esto viene acompañado del arte, y el arte es político, o sea, y también esto viene mucho del tema de que se romantiza el arte como algo de, ay, una cosa y que no debe ser pagado, y que es algo que tiene que ser muy, no sé, cuando en realidad, chuta, el arte es una expresión del alma y es una expresión de la realidad en la que vivimos. O sea, no me voy a poner a pintar yo ahorita, o sea, puedo hacerlo, podría hacerlo, ¿no? Como que, yo qué sé, a los manes del siglo I, no sé, me invento, pero no es mi realidad. Por lo general siempre empezamos a construir desde nuestra realidad el arte, o sea, escritura, pintura, lo que sea. Es que sabes que ahorita hice como que un clic. Y es que, claro, el arte une a la gente, la música une a las personas, es lo que acabamos de decir, la música mueve masas, el arte mueve masas, y un pueblo unido es mucho más difícil de gobernar. Entonces por eso siempre es divide y vencerás, por eso siempre nos... ¿cómo se llaman? Polarizan. Eso, justo. Por eso siempre nos polarizan. Ah, que tú eres correísta, que tú eres de derecha, que tú eres de izquierda, que tú eres hombre, que tú eres mujer, que feminista, que LGBTI, que machista, que no sé qué. Todo es una polarización porque así eres mucho más manipulable. Y ya está. Y si es que limitamos el arte, que es lo que nos une, es una forma de unión, entonces es otra forma de separación. Y ya. Totalmente. Y ya, por favor, dejen de defender políticos porque luego uno queda malísimo. O sea, abran los ojos. Realmente los políticos no están aquí, lamentablemente, para ayudarnos. O sea, el man ni te conoce, ñaña. No te conoce, ñaña. Y tú ahí, no, que mi... Loco. Perdiendo amistades. Ajá. Perdiendo amistades. Porque le vales verga. Haciendo enemistades en familias. En mi familia también ha pasado, que seguramente mi familia me está escuchando. Por favor, basta. O sea, realmente no les importamos a estas personas. Creo que en este punto ya puede llegar, muchas cosas que nos pasan son responsabilidad absolutamente nuestra. O sea, total. No podemos estar esperando que ¿cómo se llama? Que un gobierno de turno como que nos venga a salvar la vida. Sin embargo, sí podemos exigir las cosas que nos pertenecen, porque... Para eso se necesita la libertad. Exacto. Porque también todos todos sujetos del país, y todos pagamos impuestos de una u otra forma, y todos estamos aquí y todos tenemos derechos. O sea, es constitucional. No me puedes quitar a mí el derecho porque yo pago menos impuestos que tú, o porque según ustedes las personas quieren todo gratis. Brother, sal de tu burbuja, porque no todo el mundo nació en la misma cuna de oro o en el mismo lugar que tú. Hay mucha gente que ha nacido en la calle, y tú crees, por ejemplo, en un comentario un man viene y me dice que sí, que todo debería ser privatizado y que debes tener un mínimo de inteligencia para ganarte una beca en una universidad privada. Y es como, brother, o sea, ¿te das cuenta de la estupidez que estás diciendo? Hay tantos millones de niños, adolescentes y adultos que no tienen acceso a la educación, y tú quieres que todos esos millones de personas entren en las pocas universidades privadas que tenemos. Si no entran ni siquiera en las públicas, imagínate. O sea, es absurdo exigir ese tipo de cosas. O sea, tú no sabes la realidad de nadie, y es súper fácil criticar cómo una persona no puede acceder a la educación porque según tú es tonto, cuando no tiene las mismas oportunidades que tú. O sea, un poco más de empatía con ese tema. Volviendo al tema de libertad de expresión. Cara de... Aquí vi a mi amiga que le encanta irse para la tangente. Qué bueno. Es que también, o sea, yo es mi libertad de expresión. Me tiene... Es que justo censurada. Justo por eso. Es que esa conversación se fue para ese lado, y el man me decía, ay, ¿tú cuánto pagaste de impuesto predial? Y que ni sé qué, así. Yo como, ¿qué te importa, hijo de puta? Mi opinión no deja de ser más o menos válida por eso. Es que esa es la cosa, que al ser todos sujetos de derecho, ni tu opinión es más válida que la mía, ni la mía es más válida que la tuya. O sea, aquí es todo por igual, y no porque te incomode significa que deja de ser verdad. Y tenemos que defender el derecho a la libertad de expresión, porque nosotros, al ser tantas personas, vivimos tantas realidades diferentes, y cada uno tiene derecho a expresar lo que su realidad lo necesite. Y con eso creo que hemos llegado ya al fin del episodio. Los comentarios. Queremos dedicar este pequeño espacio a responder los comentarios que nos han dejado en YouTube de los anteriores episodios.
Comentarios. A ver, tú lee uno y yo leo otro. Ya, a ver. Por ejemplo, en el que hablamos acerca de la violencia, por el 25N, que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, dejó Emilia Lecaro un comentario que dice: no sé si el gaslighting es tanteable, es justamente súper difícil de cachar porque es la sensación de hacerte sentir como que estás loca. Y es lo más difícil de darte cuenta porque dudas de ti misma, dudas de si es verdad lo que tú viviste, pensaste, y tu pareja te convence de que no es real. Por otro lado, sí, un factor protector importante es no alejarte de tu gente de confianza. No siempre esas personas son tus familiares. Es importante que generes redes de apoyo cercanas, amigas, primas, hermanas, gente en la que sabes que puedes confiar. Y si tu familia es quien, qué bueno. Pero no siempre es la familia la que está más cerca. Muchas veces es la misma familia la que guarda secretos de agresores dentro de la misma familia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Tienes toda la boca llena de razón. De hecho, el gaslighting es súper difícil de identificar mientras está pasando y requiere de mucho análisis posterior para darte cuenta que estabas siendo víctima de eso. Y sobre la red de apoyo, sí, de hecho es una realidad muy muy fuerte darte cuenta que muchas veces la violencia viene de adentro de la casa y ahí tú no puedes contar con tu familia, y por eso uno tiene que saber que los amigos son la familia que uno escoge también, y tener en cuenta que una red de apoyo de amigos de verdad, no los amigos de joda. Tienes que saber escoger bien a tus amigos. Y por último, siempre están los psicólogos. O sea, apóyense en sus terapeutas. Ellos siempre van a velar por su bienestar y confíen en ellos y cuenten en las cosas, porque les juro que no existe opinión más sincera que la de una persona a la que tú le estás pagando para que te dé su opinión psicológica sobre ti misma, ¿cachas? Entonces, en el peor de los casos, si tu red de apoyo no es fiable, siempre tienes un terapeuta y acude a buscar ayuda. Todo el mundo necesita terapia, métanse eso en la cabeza. Bueno, sí, es muy real que la violencia muchas veces viene desde la propia casa. Yo, en mi privilegio, solo hablando de mis papás y mis hermanos, porque del resto al menos prefiero no decir nada, pero yo tengo un privilegio que es que siempre están para mí. Sin embargo, siempre hay esto de las familias que pasan abusos, pasan un montón de cosas y lo primero que hacen es querer tapar y porque que vaya a empezar la vez. Brother, no. Si tú amas a alguien, lo repito, si tú amas a alguien, un familiar, tú tienes un familiar agresor, haz lo que enfrente lo que hace. No lo encubras porque va a seguir haciendo lo mismo años de años y tú vas a ser cómplice de aquello. El encubridor es igual de culpable que el agresor. Así que pilas, ustedes saben quién son. Ya, bueno, de ahí mi tío, hola tío, dice: celar no es normal, los celos son inseguridades, el amor propio es lo que te traerá a la persona correcta a tu vida. La falta de respeto y la excesiva tolerancia por no perder a alguien es mejor de lejos, aplica a todos los géneros. Muy de acuerdo, tío. Sí, yo pienso que no es normal, sin embargo es un sentimiento que tenemos casi todos a flote, pero bueno, como dijimos en el anterior podcast, hay que saber reaccionar ante esto y saber controlarlo y sobre todo trabajar en nuestra seguridad y en nosotros como personas para no caer en estos comportamientos tóxicos, ¿no? Yo en cambio difiero un poco de su opinión. Guacho. ¿Por qué? Porque todos los sentimientos son normales. Si tú lo sientes, es normal. Entonces, decir que algo es anormal no es verdad, porque tú estarías diciendo que lo que tú sientes es anormal y no es así. Lo que no está normal es la consecuencia de tu sentimiento. O sea, si tú, por ejemplo, celas a alguien y le pegas, le matas, le cacheteas, pegas a la pared, botas tu celular, te mueres de las iras, eso es lo que no está bien. Eres un imbécil. Porque tú no controlas tu primera emoción, pero lo que sí controlas es la reacción a esa emoción. Entonces, anda a terapia, trabaja en tus problemas de ira, en tus controlas tus reacciones. Eso sí es algo que puedes hacer, pero de ahí tú simplemente coger y decir, no, es que yo ya soy una persona segura de mí misma, entonces yo no tengo celos. Es mentira. Es mentira porque no tiene nada que ver con el autoestima ni con el amor propio.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por los 2 comentarios que tenemos. No, mentira, tenemos más, pero dicen ama el spot, de qué energía y ese tipo de cosas. Les agradecemos mucho. Amamos. Gracias por apoyarnos, sobre todo a nuestros amigos y a nuestra familia. Corazones, amor. Y ya. Síganos en nuestras redes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. En redes nos encuentran en nuestras redes personales como Maraile Bast y Urantia __. Denle like, compartan con la gente a la que crean que lo necesita. Y ha sido un placer. Bye.